Bueno, te voy sacado, ¿qué tal estás? Pues mira, un poco mojada porque llueve mucho, Ya. pero por lo demás muy bien. Hace un tiempo de... Ya toca. Ya toca. El País Vasco es verde por eso, ¿no? Claro. Te voy sacado, actriz. Actriz y guionista. Y también enseño teatro, doy clases de teatro, sí. ¿Dónde das? En el TAE fui fundadora hace como 23 años y siempre que he podido, que ha habido veces que por otros trabajos no he podido, imparto clases, sigo impartiendo clases ahí. Entonces, tú habrás dado a esa cosa. Ha estado en la escuela, pero a mí no me tocó ella de No. alumna, no. Y hay Telmo y Lureta. Telmo y Lureta, sí. Qué mejor Telmo. Telmo es un crack. Telmo, ya sabes que estoy en su película, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, te voy a sacarlo. Vamos un poco para atrás en tu vida. ¿Cómo empezaste en este mundo? ¿Cómo empecé? Yo siempre tenía ganas, a mí me gustaba mucho. Y de hecho ya en el cole, cuando había que hacer algo para la fiesta de fin de curso, yo siempre montaba funciones de teatro, yo dirigía, era la protagonista y todo. Y luego ya de mayor, pues con unos 20 años o así, entré en el grupo Orain y luego, bueno, en medio me fui a Londres, volví, el grupo Orain se separó, bueno, líos de estos que pasan. Y yo me quedaba con la espinita y entonces, bueno, seguía haciendo cosas, montamos un grupito pequeño que hacíamos funciones infantiles y durante muchos años, hasta los 31, 32, lo estuve compaginando con el trabajo, hasta que yo ya llegó Opera Planella Donosti, tuve la ocasión de entrar en Agureire y tenía que decidirme, seguir siendo profa de inglés o dedicarme al teatro. Y dije, bueno, me lío la manta a la cabeza y digo, ya volveré. Siempre hay tiempo de volver a ser profe de inglés. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, ahora sí ya, ¿eh? ¿Qué va? Ahora Para ser profe de inglés otra vez, calla, tendría que repasar, se me ha olvidado mucho. No he tenido que volver. No he tenido que volver, a mí me gustaba mucho dar clases, me gustan mucho los idiomas. Pero bueno, pues más o menos con altibajos he tenido trabajo, entonces pues he seguido dedicándome a esto. Bueno, ¿recuerdas cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue con Orain, con una función infantil que ensayé durante una semana porque la actriz que lo hacía, Amaya, se iba de vacaciones. Entonces yo aparecí por ahí diciendo, oye, ¿puedo entrar en el grupo? Y me dijeron, sí, le sustituyes a Amaya, dentro de una semana tenemos la función. Fue un susto de muerte, porque era una función infantil, pero era, creo recordar, en Pasaje Sancho o en Rentería, que habían puesto para las fiestas como una plaza de toros. Y aunque niños había pues lo normal, alrededor de un escenario pequeñito, la gente iba entrando antes para ver los toros. Y con lo cual mi estreno fue como con más de 1000 personas en una plaza de toros, desmontable, ¿eh? Y sí, susto. Pero bueno, ya si sales de esas, sales de todas. El trabajo de artista o de arte, en eso consiste también, ¿no? Claro. En la improvisación y todo. El tirarse a la piscina. Porque además aquel día hacía mucho viento y nosotros la escenografía que llevábamos eran unas planchas de madera que hacías y dibujos y estaban de fondo, ¿no? Y con el viento se caía. O sea que fue bastante accidentado. Una obra aventurera, ¿no? Sí, mucho. Bueno,
has hecho más obras de teatro. Muchas, sí. ¿Con cuál se te viene ahora, aparte de esa, la primera? Es que creo que he tenido mucha suerte porque en general he hecho cosas que me gustaban mucho. En general, en teatro, sobre todo. Entonces es difícil escoger, pero sí que tengo un especial cariño por Nastrovia Chejov, que dirigió Fernando Bernués y lo montó Vaivén, pero luego, yo qué sé, también tengo muy buen recuerdo de Mujeres en sus camas, de Todas culpables, de Todas culpables, de Nacidos culpables. Es que no sabría con cuál quedarme, pero es cierto que a Nastrovia le tengo mucho cariño porque me gusta mucho Chejov y disfruté mucho haciéndola. Bueno, se te nota que te gusta un montón el tema del teatro. Es que si no te gusta no lo puedes hacer, ¿eh? Ya. Es una tortura, ¿eh? Si no te gusta es lo peor. Sí. A ti te puede o no gustar fregar, pues fregas y ya está. ¿Sabes? Lo puedes hacer aunque no te guste, ¿no? Pero teatro, ponerte delante de un montón de gente, trabajar con tus sentimientos, exponerte, Ya. eso o te gusta o no te gusta. Y si no te gusta, vamos, es que no quieres ni oír hablar de eso. Pero, y si lo haces, por ejemplo, por sacar tu vida adelante, siendo actriz, Supongo que eso, hace muchos, muchos años, cuando eran los cómicos de la legua, compañías de repertorio, y se iba por familias, pues aunque no te gustara, tampoco conocías otra cosa. ya, ¿Sabes? Como en su momento los ya, mineros, que eran hijos, los abuelos, y todos los oficios. Pero hoy en día yo creo que nadie es actor por necesidad, o no, muy poca gente. No por se me ocurre. gusto, Por vocación, sí, porque tampoco es un trabajo muy seguro. Y nos llaman la atención los que están en la posición más privilegiada, ¿no? Con mucho trabajo y que pueden llegar incluso a ser, bueno, a ser más ricos, ¿no? Pero la mayor parte de la profesión no es así. O sea, y hay momentos que te va bien y hay momentos que son muy duros. Y cualquier otra profesión, bueno, ahora ya no hay ninguna profesión segura, pero por eso te quería preguntar también, ¿cómo ves el trabajo del actor o actriz hoy en día? ¿sabes qué pasa? Que es que desde que el mundo es mundo casi, o bueno, desde que yo tengo uso de razón por lo menos, siempre se está hablando de la crisis del teatro. Eso digo, Y digo, pues para estar en crisis lleva, imagínate los años que lleva, ¿no? Siglos. Y yo creo, figúrate, yo creo que es una de las cosas que va a perdurar y que va, y sobre todo que se va a valorar más. Y te digo por qué. Porque es como los directos, ¿sabes? Hoy en día, antes ahorrábamos meses para comprarnos un LP, ¿vale? Y era como, ¡guau! Ya tengo el LP que quiero. Ay. Ibas a él, abrazada a él a casa y lo oías 800 veces hasta que tu madre te decía o el LP o yo. Claro, era mucha brasa. Todo era así, ¿no? Y una película se veía en el cine, pero es que ahora cualquiera tiene en su MP4 o lo que sea 18.000 canciones. En la tele ve todas las películas que quiera. No en la tele, o en el ordenador, o yo qué sé, por mil métodos legales e ilegales. Pero con el teatro no se puede hacer eso. ya. Bueno, El teatro hay que ir a verlo. un teatro lo puedes grabar. Ya, pero no. Ya. No funciona. No, No. No, porque no funciona. Tú ves una función grabada y te Ya. haces una idea, pero no tiene nada que Ya. ver con ir a verla. lo tienes que vivir en el momento. No, y además es que la grabación nunca es... A ver, si tú enfocas todo el escenario, estás viendo cómo la gente
lejos, ¿no? Ah, Es otra cosa, es otra cosa. eso es. No. Cuando lo cambias de medio, te haces una idea, sí, ¿eh? Y no digo que no sirva, pero no tiene nada que ver. Al teatro hay que ir, no queda otra. Al teatro hay que ir, de fútbol, yo que hay que consumirlo, a ver si. Sí, pero además yo creo que no solo en plan de hay que ir porque hay que salvarlo, no, hay que ir Ah, porque es una experiencia diferente. y porque te gusta. Exactamente, si no te gusta no vayas, claro. Pero cuidado, porque mucha gente va una vez al teatro y te dice, a mí no me gusta el teatro. Dices, ya, ¿qué has visto de teatro? Y te dice, pues esto, ya. ¿Tú te imaginas que alguien vaya una vez al fútbol y decida que no le gusta el fútbol porque el partido es malo? Hay que saber. La gente que va al fútbol ve muchos partidos malísimos, pero el fútbol le gusta y le compensa por verte mal de vez en cuando uno bueno. Tú empiezas un libro, ¿no? Una novela, Me y no te encanta gusta, leer a mí. pero imagínate que una no te llama. Eso no quiere decir que no te guste la novela o la literatura, es que esa no te gusta. Eso, además, yo soy muy exigente con los libros. Si no me gusta, me empeño en acabarlo, porque a mí no me gusta o intento decir, sí, empecé eso, pero no lo acabé, porque aunque no te haya gustado, por lo menos tienes tu crítica, ¿no? Sí, yo era así antes, cuando era joven, era incapaz de dejar un libro sin terminar. Ahora no, 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 ahora no. la verdad. Ahora no, ¿Ves? porque ¿sabes qué pasa? Que hay tantos libros para leer Ya, y después de que has leído muchos además te vas haciendo también más exigente. Ya es como con el cine, ¿no? Que ya buscas otras cosas, porque si no, pues eso es un entretenimiento, ya buscas otras cosas. Entonces ahora no me importa, si empiezo un libro digo, oh, sí, está bien escrito, pero no me interesa. Cojo otro, que la vida no da para leerlo todo. Ya. Entonces, ¿para qué vas a perderlo en algo que Eso no te es. gusta? Pues una pregunta. ¿Tú has trabajado en teatro y en cine? ¿Y qué diferencia hay? Una gran diferencia, eso sí, pero quiero que me digas tu perspectiva. Bueno, a mí me gustan todos los medios, también he trabajado en televisión. Eh, es en el teatro, te voy a decir las ventajas del teatro y las ventajas del cine, Vale. vamos, ¿no? La ventaja del teatro es que normalmente, el proceso es continuado, ¿no? Tú empiezas una función y la acabas. Entonces tiene la dificultad de que tienes que estar muy concentrado y muy en tu papel todo ese tiempo, pero a la vez alguien muere y tú lloras. No lloras antes de que se muera, cosa que sí pasa en el cine. ¿Por qué? Porque lo montan, ¿no? Porque lo montan, porque igual grabas la última escena el primer día, por ejemplo, ¿no? La última secuencia el primer día. Eso, Entonces, tienes que tener ahí una memoria y te tienen que recordar ya no solo del récord de tu ropa, sino del récord emocional. Que dices, madre mía, estaba muy enfadada, ¿no? Después de esa secuencia y tal. Sí, vale, pónmela para ver cómo estaba. Claro. Porque si no, va a haber una diferencia de estado de Claro. ánimo entre cuando son secuencias muy seguidas que no se corresponderían. Claro. Luego, el cine tiene de bueno los primeros planos, que menos es más y no tienes que forzar, al contrario, es muy bonito, ¿no? Porque es con lo que llevas dentro y te lo pilla todo, pero también es cierto que para concentrarte, imagínate, ¿no? Que te dicen, prepárate, es una escena difícil, de mucha concentración, te van a coger en primer plano. Entonces el trabajo y dices, estoy. Y entonces en el momento que estás, dicen maquillaje, porque es un primer plano, y empieza todo el mundo. Foco. A medir. Y claro, tienes que tener mucha concentración para que no se te vaya el santo al cielo. Pero a mí me gustan mucho es diferente tipo de trabajo. La base siempre es la misma, ¿eh?
la base es la emoción y la técnica también, la verdad, el sentido del presente y todas esas cosas. Pero en teatro, por ejemplo, tienes que tener en cuenta que no hay primeros planos. ya, Entonces tienes que saber coger foco, que decimos ya. nosotros. Es decir, el escenario es así, hay 7 personas, pero tú eres la interesante. Ahora es como si tuvieras un primer plano y el público te va a mirar a ti. Entonces es diferente técnica. Por ejemplo, me gusta mucho lo que has dicho de que en el cine toda la secuencia no va en orden. Claro. Y tú tienes que saber igual la secuencia anterior para poder seguir con el mismo personaje. Claro. Y Con la es misma emoción, con el mismo estado de ánimo. Y esa muchas pues igual no son capaces de hacerlo. O no sé, Bueno, lo intentamos todos. A veces yo, nos sale mejor, a veces peor. yo no sería capaz de hacer. Yo echaría el guión y digo, aquí como tengo que estar contexto triste y ya está. Bueno, pero también te ayudan, ¿eh? Te ayudan y te pasan ahora. Antes no se podía hacer, pero ahora sí, porque se coge todo también en vídeo y te enseñan. Mira, esta es la escena, ahí estabas. Y entonces eso te ayuda mucho también. Por ejemplo, estaba en la vida. A mí esa película me encanta. Estrellas que alcanza. Porque es una historia que yo la ignoraba. O sea, Yo también, ¿eh? Yo no, también. no sabía. Y luego hoy que ha estado muy escondida. ¿Qué opinas de esa película, la experiencia? Bueno, fue una experiencia muy bonita, pero también muy dura. Porque no es lo mismo hacer una mala de Culebrón, que es todo como, ¿sabes? Como que haces nada número 5, que hacer una mala, malísima, De verdad. de verdad, porque ¿dónde buscas tú en ti mismo esa maldad? ¿No? Y aparte está rodeada de compañeras que están con toda su emoción llorando y tú tienes que estar en otro sitio, ¿no? Entonces buscar eso Es duro. es duro. Sí, sí. Yo de hecho había veces que otras compañeras que estaban de monjas y eso, iban a ver, iban a ver cómo rodaban la secuencia de las presas y me decían, "Oh, no", y venían llorando. Y digo, no hagáis esto. Yo es que no lo quiero ver porque, ¿sabes? Yo prefería no verlo. Ya, Porque no puedo estar en el lado de ellas. ya, Tengo que estar más indiferente. Entonces, esas escenas yo procuraba no verlas. Hombre, cuando me tocaba estar a mí dentro no me tocaba otro, no había otro remedio. ya. Pero si no, O sea, no, no. que no lo pasas muy bien, ¿no? Sí lo pasas bien porque siempre que estás... Porque a mí trabajar me gusta. Pero sí que me pareció difícil. 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 Pero difícil no quiere decir pasarlo mal, ¿no? Es como Eso es. otro tipo de reto, ¿no? Y luego, diciendo que esto, cuando viste la película, ¿qué sensación te dio? Pánico, ¿no? Hasta mis hermanas me decían, mira, cuando estabas ahí dando gritos en el cementerio nos daban unas ganas de que alguien te empujara y te tirara adentro. Con lo maja que soy yo. Eso es. Si no está visita, es súper baja. Pues sí. Porque en el cementerio, cuando empezamos a cantar, tú decías, Me volví loca. Ahí. de Oscar, ¡eh! A mí ese programa me gustó porque parecía una monja amargada. Sí, desde ahí lo busqué. Desde la amargura, desde una persona Eso es. amargada que tiene una depresión. Me inventé para mí misma que yo esperaba el puesto que le habían dado a Itziar. O sea, tontería. Nosotros nos contamos películas para creérnoslas y que de alguna forma
porque dentro de los conventos también existe la ambición. Eso es. Claro, se lo habían dado a ella, para mí, injustamente. Esto es mi película, ¿eh? No tiene nada que ver con la película que se ve después. Un poco. Para poder ponerme en el sitio de... Eso es. He perdido mi vida aquí, Psicológicamente. he perdido mi vida aquí y ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Qué mierda es todo? Y desde ahí, desde esa amargura, trabajar. Pues te quedó muy bien la Muchas gracias. voz, porque ahí no aparentaba mala. Muchas veces quien ve a una persona amagada y dice, esa persona es mala. Lo veo. Ser malo y estar amagado no es lo mismo. No, no es lo mismo, pero sí que es verdad que a veces las conductas son parecidas. Eso es. Yo por eso muchas veces cuando alguien gratuitamente es muy antipático, muy borde o trata mal a alguien, siempre pienso, qué mal debe estar, qué mala vida tiene. No es feliz. En el fondo, claro, porque si tú eres feliz no... Eso es. Si tú eres feliz, dejas en paz a la gente. Claro que sí. Dímelo a mí porque mi mayor objetivo es la felicidad en la vida. Bueno, y te he dicho, esta película, ahora dime tú una y lo que tú quieras de esa película. O de otra. Eso es. Pues mira, yo después de Isarre Narguía hice con un papel más corto, pero una peli también que no sé si la has visto, que se titula La voz dormida. No está basada en un libro. Sí, en un libro de Dulce Chacón. Eso es. Y está dirigida por Benito Zambrano. Tengo por leer el libro. Te va a encantar. ¿Sí? Te va a encantar, ya verás. Y la película también está muy bien. No tuvo muy buenas críticas, pero no sé por qué, la verdad. Y la presentamos en San Sebastián, en el Festival de Cine, y tuvimos un cuarto de aplausos. O sea que, bueno, ya sabes, con la crítica a veces no está muy de acuerdo con el público. Bueno, da igual. Hay a quien le puede gustar y a quien no. Eso es. Y ahí, curiosamente, también una peli de posguerra, que bueno, me dio una panzada de posguerra. Madre mía, todo el rato, porque además te documentas, de Isarre Narguía nos llegó muchísima documentación, testimonios de presas que habían estado ahí, leímos muchísimo, y en La voz dormida también. Y yo decía, madre mía, me voy a agarrar una depresión yo para toda la vida. Pero bueno, no, muy bonito también, porque son historias que yo creo que hay que contarlas. Hay que contarlas. Hay que contarlas. Y ahí curiosamente hacía una persona muy buena. Dije, bueno, para compensar por lo menos una de cal y otra de arena. Y es una película de la que tengo muy buen recuerdo también. Pues, si tú dices que me va a gustar, me va a gustar. Y además, yo creo, como tú bien has dicho, que estas historias hay que contarlas de una forma u otra, porque a nosotros no nos pasa lo mismo, entre comillas. Mira, siempre que se hace una peli que tiene que ver algo con la guerra civil o con la posguerra, porque estas dos son... sí, bueno, no. La voz dormida todavía... Sí, pero es la posguerra ya. Hay alguien que dice, otra película sobre la guerra. Y dices, perdona, ¿cuántas pelis has visto sobre Vietnam? Sobre Vietnam. Y sobre los nazis y los judíos. Me gusta la gente como tú, tío. Y no dices nada. Y bueno, Vietnam está allí, chico. Y este es tu país. Entonces te tendría que interesar un poco, ¿no? Otra película sobre la guerra. ¿Sabes? Les molesta, hay gente a la que le molesta. Por ejemplo, ¿has visto la de Guernica? ¿Guernica bajo las bombas? Sí. También trabajo ahí yo. Ah, De muy mala. ahora no me acuerdo. Es que estoy fea y mala, ¿eh? Igual. Soy la madre de... Ay, qué mala soy para los nombres y mira que he trabajado con él bastante.
de el chico que, jolín, que es un actor magnífico además, un chico joven, Oh, Aitor no, se llama, ay, horrible, bueno, Aitor. el chico que en la película facilita los planos Ah, a los sí, nazis, que sí, tiene una madre que sí. más vale ser Es huérfana, verdad. esa soy yo. Joder. Por eso te digo que fueron las tres seguidas. Yo de, por favor, quiero hacer de corista. ¿Por qué pediste tocado? Pues sí, ya ves tú, ya ves tú. Y luego en televisión, bueno, cambiamos un poco de formato Cambiamos. porque tanta guerra. Sí, mucha guerra, nos está dando mucha guerra el cine. A mí me encantó un papel tuyo y aquí sí que te vi Valverde. Ay, en Valvemendi, yo, Tú, hace tanto que no me acordaba tú de Valvemendi. jugabas en Valverde, estaba un Loca. poco mal de la cabeza. Estaba loca Pero, loca de atar. Un poco más de la cabeza, no estaba bastante loca. Llorabas por todo, le suplicabas a tu marido. Ya ves. ¿Qué tal esa experiencia? Pues mira, hombre, ahí yo la verdad pensaba que el papel iba a tener más matices. En ese sentido fue un poco de decepción, porque me hablaron en principio de una mujer que tenía pues momentos más lúcidos y que era incluso brillante en algunos momentos, pero luego le daba el tarantantán. Pero al final se quedó solo en el tarantantán. Entonces, bueno, eso me decepcionó un poco. Pero lo que me encantó fue rodar en Articucha, porque es tan bonito, tan bonito. Todo natural. Muy bonito, muy bonito. Eso también lo matizó de Sandonevi. Sí, También vino y... rodar allí era un placer, era un placer. No había ni móvil ni nada, ¿eh? Ah, Es que no entra porque es un valle totalmente rodeado de montañas. no, Entonces con no llega. cobertura tampoco. ¿Con? No había cobertura. En ese momento no teníamos cobertura. Para coger cobertura tenías que subir, pero tenías que subir un par de kilómetros para arriba. Oh. O bueno, un par de kilómetros, no sé. Y es una cuesta tremenda, entonces subir y subir y subir para coger un poquito de cobertura. Pero abajo en el valle no. Y por ejemplo, los técnicos las cámaras. Si no, electricidad sí había, lo que no era. Ya. Y de hecho había teléfono, pero fijo. Ya. Ah. Había una de las casas donde nos instalamos, donde se instaló el equipo, tenía teléfono fijo, claro, y tenía internet, pero lo que no llegaba era la cobertura del teléfono. Bueno, a eso que te llevaste un poco de luz. A veces pasa, ¿eh? Que crees que el papel, bueno, pues va a tener más importancia o va a tener más matices, y luego dices, bueno, pero aún y todo hay que defenderlo y hacerlo lo mejor que puedas y ya está. Bueno, Hospital Central, Hospital Central. como así al mundo nacional. Uy, antes de Hospital Central yo ya había hecho cosas, ¿eh? ¿Ese? Sí, creo que sí. Bien. O antes o después. Oye, me monto un poco lío, ¿eh? No, Hospital Central. Bueno, Sí, pues no, de las primeras cosas que hice fue el comisario, comunidad. antes de Hospital Central. Bueno, yo es que he trabajado bastante, ahora menos, porque estoy de muy mala edad, por lo visto, pero he trabajado bastante con directores de casting de Madrid que, bueno, pues que te llaman directamente porque te conocen de algo, porque han visto algo o a través de la unión de actores o bueno, se ponen en contacto contigo y una vez de que empiezas a hacer cosas, pues es más fácil que te llamen para otras. Yo ahí en concreto me llamó Luis Jimeno y pues porque a él le gusta mucho cómo curro y hice un montón de capítulos, la verdad es que muy a gusto, sí. Pero antes de Hospital Central, yo creo, sí, antes de Hospital Central hice una serie que tuve la malísima suerte de que solo durara 2 meses en pantalla. Okay. Era un diario y se titulaba Ciudad Sur,
Pues porque ya sabes cómo son las cadenas, Ya. si algo Ya. inmediatamente no tiene éxito, pues lo mismo lo quitan o apuestan o no apuestan. Y en ese momento no apostaron, yo creo que era una serie muy buena y se quedó pues nada, en 2 meses de emisión nada más, era diario, ¿eh? Y ahí también fue una experiencia muy, muy especial. Una pregunta, ¿has estado en Goncalves? Sí, un curso, un curso. ¿Y qué tal? Haciendo de mala otra vez. En Euskadi solo me llaman para hacer de mala, ¿tú me puedes creer? Pero, ¿por qué será eso? No tengo ni idea, pero... ¿Nunca te has planteado personalmente? No, no me lo quiero plantear. Ah, no te lo puedo plantear. Ellos sabrán por qué. Sí, sí, siempre dicen no, no, no. O por ejemplo dicen Teresa Calo para comedia, ¿no? Cuando yo en la tele, aquí, empecé haciendo comedia. Sí, lo que pasa es que la gente es muy joven, igual no lo vio. No sé empezar. Hacíamos un programa que se titulaba Mira que sois. Y hacíamos sketches con Quique Díaz de Rada. Te estoy hablando Del año pum. del año pum, de cuando tocaban con violín a rancho. Y hacíamos sketches de humor. Y entonces ahora me hace mucha gracia. No, habíamos pensado para ti en esto, pero no, que tú comedia no, como yo comedia no, perdona. Y yo empecé haciendo comedia, pero bueno, da igual. Por ejemplo, Y me gusta mucho la comedia, mucho. pues ya puedes reclamar. No reclamo ya no reclamo nada. Ya. Por ejemplo, mira, pues, me has quitado una pregunta, porque yo te iba a preguntar, muchos actores vascos han ido en la serie ahí abajo, y te Sí. quería preguntar, pues, si... ¿Por qué yo no? No, si me hubiera gustado. Hombre, claro. Uy, sobre todo vivir en Sevilla una temporada y hacer comedia, claro que me habría gustado, claro. Hice un episódico de un par de sesiones nada más. ¿Sí? Sí, me divertí mucho, lo hicimos, pero lo hicimos aquí, cerca de Donostia. Vaya. Sí, ni me acuerdo. Me llevaron en coche, me bajé allí y dije, sé. ¡qué bonito! Yo soy un desastre para eso, nunca sé. He estado en un sitio, luego no me acuerdo, mezclo los sitios donde he estado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hemos comentado un montón de cosas. Claro, creo que sí. Estaba en Almería, los teatros, Papel Hospital Central, el montón de cosas. diario, Goncalves, pero disfrutándolo nosotros, la gente dirá, pues mira, mojos, muy bien, pero callados un poco, ¿no? Si vemos mediante unas imágenes tu recorrido, ¿qué te parece? Pues que me veré en algunas muy bien, en otras muy mal, diré, ay, qué joven era, diré, uy, qué pelos. Nada, bien. No, o qué mala era. Qué mala. Pues ahí no te Ahí vamos. Lo que necesitamos ahora son complicaciones, joder. Es un favor que me ha pedido mi hermano, Chema. ¿Y van a quedarse mucho tiempo esos dos aquí o qué? Pues no lo sé, pero llevan 2 meses metidos en una cueva, se merecen un poco de tranquilidad. Verá, ayer vi a mi hijo desnudo por primera vez en mucho tiempo. Es curioso, ¿no? Salen de nosotros. Los abrazamos por primera vez desnudos. Y luego los tenemos así tantas veces. ¿Qué hora es, hombre de Dios? Las 11:20. ¿Y a ti te parece normal dejarte caer por aquí a estas horas de la madrugada, chatín? Importas pasaizun nik nahiago dute euskaraz hitz egin. Uy, qué pena, Moni. Yo no vas cuence ni papa, soy del Bierzo. Hola, Paco, ¿molesto? No. Pasa. Bueno, yo venía por la paga de Federico. Que normalmente la recogía él en mano, pero esta vez me la han dado a mí, claro. Gora Euskal Herria eskatuta. No me lo puedo creer. Tú y yo. Nosotros juntos. ¿Lo supo alguna vez tu marido? Nerea y yo nos vamos a Donosti que tenemos que comprar algo de ropa.
Vale, ama, no te preocupes. Egunon, dice. Si son las 2. Tú si quieres comer, vístete como un hombre. Askotan harrapatu zaitut pinturari begira. Eta hastia naizenez ziur dakit eszena honetan ikusten duzuna aparteko zerbait dela. Zure sekretu intimoren bat inoiz aipatzeko gai izan izarena. Ez da zerbeza pare bat gainean dituzula. Doctor Bridges, quiero hablar con usted. Ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Necesito 5 minutos. ¿Puede por lo menos dejar de mirar esos papeles? Quiero contarle la vida de José. Tiene 12 años y trabaja desde los 8. Es el único que trabaja de su familia. Mantiene a su madre y a sus 2 hermanos. Bueno, Teresa, ahí hemos visto gritando, llorando, haciendo de mala. ¿Cómo valoras tu carrera de actriz? ¿Cómo la valoro? Pues la valoro... Depende del día que tenga. Depende del día que tengo, pienso, concha, podría haber hecho muchas más cosas. Y depende del día que tenga, digo, bueno, con un canto en los dientes, porque he hecho muchas cosas que me han gustado, he vivido de esto. ¿Qué más se puede pedir, no? Y hoy en día, por ejemplo, ¿cuál es tu día a día? Mi día a día. Es que depende del momento. Yeah. O sea, claro, también. Es que en nosotros no hay nada regular, a no ser que estés en una serie de esas que duran 15 años y sepas que 3 días a la semana vas a trabajar, los otros 2 aprovechas para ir al gimnasio. Si no es así, nuestro día a día es... Ahora mismo, estoy sobre todo con las clases de interpretación. Pero bueno, desde de septiembre a noviembre he estado haciendo cositas pequeñas también, sí, para una serie de Madrid, creo que es una serie de Movistar, que creo que se titula Instinto, pero es que a mí se me olvidan las cosas. Yo hago y me vengo a mi casa ya. Para la segunda peli que se está haciendo del Bactán. Sí, he hecho una cosa muy pequeñita, pero que han sido varias sesiones, porque parte se rodaba en Barcelona y parte se rodaba en Elizondo. Y entonces, bueno, pues he estado picoteando ese tipo de trabajos. También ha estado ahí puro, ¿no? Supongo que sí, porque hay muchísimos papeles muy pequeños. El núcleo es el de la primera película, que son los investigadores y la familia de ella y tal, pero luego hay un montón de papeles pequeños, entonces yo estaba haciendo uno de esos papeles pequeños. ¿Has leído la trilogía? Tendría que decir que sí, pero la verdad es que no. Leí así un poco por encima cuando me llamaron, pero es que yo no soy muy de película policíaca, ¿sabes? Prefiero otros géneros. Y hoy tampoco lo que pasa que va a estar, no sé, está contado a lo policíaco, pero... No, pero la primera película me parece que está muy bien hecha. Muy bien. Muy bien. Y me gusta mucho el casting que hay, Marta Tura, todos, me gustan mucho. Bueno, pues te voy sacando. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto. Les mandamos un beso. Un beso a todos. Bueno, agur. Agur.